están viendo por primera vez esto. Así que la próxima ayudantía sí ya vamos a estar viendo directamente modelos de examen. Y pues pueden participar, preguntarme cualquier duda que tengan a medida que estamos estamos viendo todas las diapositivas. Lo que vamos a ver es un pantallazo, un pequeño resumen de lo que se va a ver en cada unidad. Nos ya vieron la unidad 1 y hasta llegar a la unidad 7, ¿no? Como pueden ver acá, el contenido de los 3 grupos es similar. La evaluación de los 3 grupos tienen algunas diferencias. Les comentaré eso al final. Y pues la razón por la que estoy haciendo esta inducción es para que tengan una idea de qué se trata la materia, ¿no? Porque cuando uno lleva por primera vez, al menos en mi caso y el de otros compañeros que ha tocado que, pucha, no sabíamos de qué se trataba esto, no le entendíamos mucho al ingeniero, y peor con la velocidad que avanza, ¿no? En algunas clases, muy rápido, y pues y como sabrán, pues en este semestre recién se ha aperturado la carga horaria para las oscilaturas de redes 1, ¿no? Y redes 2. Es primera vez que se está viendo esto, ¿no? Entonces, más o menos esto lo voy a llevar como si a mí me hubieran gustado que me den oscilaturas, ¿no? Algo así, así lo vamos a llevar, ¿no? Así lo estamos llevando, ¿no? Estoy abierto a sugerencias. Me pueden decir con toda confianza. Así que no hay problema. Sí. Empecemos entonces. La unidad 1 en los 3 grupos, ¿no? Empezamos definiendo qué es una red de ordenadores, una red de computadoras, ¿no? Debemos entender que en una red de computadoras se van a enviar y recibir impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas, en el cual se van a transportar los datos, ¿no? A través de un medio, ¿no? Eso es elemental. ¿Quiénes son los elementos que se consideran en una comunicación de datos? Los participantes son el emisor y el mensaje o los datos, la información, el canal por el cual se envía ese mensaje, dato o información, el código, la codificación de esa información y el receptor, ¿no? Entonces, para que exista o se realice una comunicación efectiva deben estar presentes estos sujetos, ¿no? Los dispositivos suelen ser usados para la comunicación entre emisor y receptor. El canal es un elemento físico. Estos dispositivos pueden conectarse. Los mensajes es la información, como he dicho, que va a viajar por el medio canal. Y el codificación son las reglas en las cuales van a regir la manera en cómo los datos van a viajar a través de la red, ¿no? Ahora, ¿por qué surgen las redes de ordenadores? Porque nos va a compartir información, nos va a permitir poder ofrecer una administración y un soporte centralizado o troncal, y también compartir hardware y software, ¿no?
La clasificación de las redes de computadoras se puede dar mediante su extensión, una red de área local LAN, la cual es un pequeño grupo de ordenadores conectados, ¿no? Que comparten una línea de comunicaciones, ¿no? Puede ser una LAN cableada o una LAN inalámbrica. La siguiente tipo de red por su extensión es la MAN metropolitana, que se suele encontrar o se suele ubicar entre ciudades o en la cual se considera que obviamente que es más grande que una LAN, pero menor a una WAN, ¿no? Ahí por el último tenemos la WAN, que es una red de área amplia en la cual interconecta distancias mucho más largas, ¿no?, que una red metropolitana, usualmente entre países, ¿no? Se suele también clasificar por su relación funcional. Una puede ser cliente-servidor, donde un servidor en el cual va a ofrecer servicios a un conjunto o par de clientes que están conectados, ¿no?, que van a gozar de esos servicios que ofrece el servidor, ¿no? Y la otra relación que puede ser P2P o también llamada peer-to-peer, ¿no?, en el cual no existe un dispositivo servidor como tal, sino que ambos o todos los clientes van a participar o van a trabajar como cliente y servidor a la vez, ¿no? Por la topología de red en la cual se clasifican, tenemos, y seguro lo han visto con las clases, en las primeras clases, puede ser topología de bus, topología en estrella, topología en malla completa, topología en anillo, topología en árbol y topología en mixta, ¿no? Estas topologías las vamos a ver reflejadas cuando hagamos o veamos diagramas de red en el Packet Tracer, que lo vamos a ver en la unidad 5, en capa de red, ¿no? ¿Qué más? También se clasifican por la direccionalidad de sus datos, en el cual entre un transmisor y un receptor, en modo simplex, solamente el transmisor puede enviar la información en un solo sentido, ¿no? El receptor solamente la recibe, no puede mandar. Alguien va a entrar. Listo. El otro modo de dirección de los datos puede ser hub duplex, en el cual el transmisor puede enviar los datos, el receptor puede recibir esos datos y también enviar los datos, ¿no? Y en ese sentido el transmisor recibe, pero la información solamente de ser enviada o recibida en un solo instante de tiempo. No puede haber un envío o recibo al mismo tiempo, ¿no? O se envía, o sea, el modo full duplex es en el cual entre un transmisor y un receptor envían y reciben al mismo tiempo la información o los datos que se están transmitiendo entre sí, ¿no? Este es un esquema donde se puede ver eso. Y entonces eso es lo que ustedes llevaron en la unidad 1, ¿no? La unidad 1 de introducción, en lo cual es una noción básica para entender qué está sucediendo con y cómo las
las redes de ordenadores trabajan básicamente, ¿no? La unidad 2 está titulado como, veamos, modelo de OSI y estándares en redes, con el ingeniero González. Con el ingeniero Monroy está denominado como capa física. Y el ingeniero Junior Villa Gómez también tiene como por nombre la unidad 2, modelo OSI y estándares en redes, ¿no? La unidad 2, ¿qué habrán visto o qué van a ver los que están inscritos con el ingeniero Monroy? Recién van a ver la unidad 2, que es o ya lo vieron, ¿no? Sí, ya lo vieron, me dijeron que están por la capa física, ¿no? Sí, entonces ya lo vieron. Lo que ustedes habrán visto, supongo, es organismo de normalización, ¿no? El objetivo de esto es que en el pasado las compañías fabricantes trabajaban con sus propios protocolos de comunicación y no había una norma para todos los fabricantes, para todos los dispositivos de los fabricantes en el cual operar. Es decir, que si un dispositivo de alguna marca A quiera trabajar con otro dispositivo de una marca B, no podían, porque cada marca tenía, o fabricante, tenía su propio protocolo de operación. Entonces de allí surgió la necesidad de crearse los organismos de normalización, ¿no? Esto facilitó lo que llamamos la creación de estándares, y es lo que se estudia a lo largo de todo el semestre. Distintos estándares que rigen sobre todas las capas de estudio que más adelante les voy a mostrar, ¿no? Estas normas, cuáles son los organismos que emiten estas normas, son las que ven en pantalla: la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones; la ISO, Organización Internacional de Estandarización; la IC, Comité Electrónico Internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Una de las más importantes que vamos a ver seguido es la IEEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, y la IETF, Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet, ¿no? Seguramente lo habrán visto en sus tareas o en las tareas que van a hacer, ¿no? ¿De dónde salieron las normas? Estos organismos fueron las encargadas de estipular estas normas, ¿no? Para que los fabricantes puedan trabajar bajo esas normas, ¿no? Y las empresas puedan hacer uso de dispositivos de distintos fabricantes, y de esa manera todo operen de forma compatible, ¿no? Ahora, el modelo. ¿Por qué se estructuró o por qué se estructuró en capas o niveles? Por las siguientes razones: para reducir la complejidad del diseño de las arquitecturas de redes, ¿no? En cada capa vamos a encontrar servicios que van a brindar a las capas contiguas o adyacentes, o es decir, a las capas inferiores o superiores, ¿no? Además de cada capa presentar diferentes estándares, facilita la técnica modular y, como he dicho antes, asegura la compatibilidad y la interoperabilidad de la tecnología de diferentes fabricantes, ¿no? Como así también acelera una evolución y constante actualización, porque estos estándares, estas normas se van actualizando en base al tiempo, van haciendo mejoras, correcciones, etcétera, ¿no? Así como hemos visto la mejora, por ejemplo, del estándar del Wi-Fi, del estándar Ethernet, etcétera, etcétera, ¿no? Y también para motivos de estudio y aprendizaje, la razón del modelo de niveles o capas simplifica su estudio, ¿no? Se
se resta la complejidad al menos un poco, ¿no? El modelo de referencia OSI fue desarrollado por la ISO, ¿no? Para poder posibilitar la comunicación entre ordenadores de diferentes fabricantes y modelos, ¿no? Y es un estándar de referencia internacional, ¿no? Veamos, este modelo OSI está compuesto de 7 capas, ¿no? Capa física, capa de transmisión, capa de red, capa de transporte, capa de sesión, de presentación y aplicación, ¿no? Las primeras 3 capas de abajo hacia arriba son denominadas capas del medio y las últimas 4 capas son denominadas capas del anfitrión o capas del host o usuario, ¿no? En la capa física el tratamiento de la información del dato se lleva a nivel de bit. Es decir, o mejor dicho, cómo se transporta mediante señales y transmisión binaria. La capa de transmisión o también de enlace o la capa vamos a ver o se estudia el direccionamiento físico, la MAC y el enlace lógico, LLC. En las 2 primeras capas es donde rige el estándar Ethernet, que algunos ya están viendo, ¿no? Algunos grupos como los del SA y el SB están viendo, lo van a ver. El estándar Ethernet es amplio, ha tenido una larga evolución y en el examen suele venir muchas preguntas sobre el estándar Ethernet. Así que ojo ahí, ¿no? El nivel o la capa de red, donde la unidad del protocolo de la capa de red se denomina paquete. En esta capa, el objetivo principal es de definir una ruta y un direccionamiento lógico entre nodos o entre redes de ordenadores. Los protocolos más conocidos de esta capa de red o la capa 3 es el protocolo IP, el protocolo ICMP, protocolo ARP, protocolo DHCP. También en los exámenes vienen muchas preguntas sobre estos protocolos. Ojo ahí también, ¿no? Tenemos luego la capa de transporte, la capa 4 del modelo OSI, donde la unidad de información en este protocolo se denomina segmento y, como su nombre lo dice, se encarga de transportar los paquetes entre host a host, o es decir, de establecer una conexión de extremo a extremo, y también se encarga de vigilar de que los paquetes lleguen con éxito. Y si hubiera algún error, solicita la retransmisión de dichos paquetes, ¿no? Como también se encarga de regular el control de flujo de estos paquetes o datos, ¿no? Los protocolos más usados en este nivel, en esta capa de transporte, es el protocolo TCP/UDP, que también hay muchas preguntas en los exámenes, sobre todo en el segundo parcial, que vienen de esta capa, ¿no? En el segundo parcial y en el final. Y por último, las 3 últimas capas, en la parte superior del modelo OSI, tienen que ver o están relacionadas ya a los datos, ¿no? En donde las funciones o objetivos de estas capas o niveles es dar servicios de red para aplicaciones enfocadas al usuario, de representar esos datos para distintos servicios o aplicaciones, y también se encarga de establecer la comunicación entre dispositivos de la red.
Los protocolos más usados en esta capa o nivel son los que vemos en pantalla: protocolo POP, si no me equivoco es de correo, protocolo DNS, protocolo HTTP, creo que el protocolo HTTP es para web, protocolo FTP para transmisión de archivos, File Transfer Protocol, protocolo SNMP, protocolo SMTP, protocolo NNTP, protocolo Telnet y el protocolo SSH, ¿no? No he visto tantas preguntas en los parciales de esta capa estas últimas capas. Unas cuantas son, sobre todo en el final, ¿no? Sigamos a ver. Bueno, este es otro esquema en cómo el nodo final o imaginemos el transmisor, un computador, un host, también denominado un nodo, para poder enviar una información al receptor, computador destino, host destino, nodo destino, se ve reflejada cómo la información atraviesa las distintas capas de este modelo de estudio, ¿no? Pasando por la aplicación, ¿no? Luego por la capa presentación, la capa sesión, la capa transporte. Aquí en el medio vemos cómo la información se va encerrando en un segmento de datos, y a medida que vamos bajando de capa o de nivel, se va, como podemos decir, subdividiendo, ¿no? En la capa sesión vemos que solamente vamos a extraer los datos de toda la información. En la capa de red y transporte, la unidad de información de esos protocolos, vamos a estudiar el encabezado de red y los datos. A nivel de la capa de enlace de datos, vamos solamente a extraer el campo de los datos, y en ese campo de los datos van a haber otros campos donde la capa de enlace va a analizar, ¿no? Distintos campos de ese protocolo, como el encabezado de trama, el encabezado de red, los datos y la información final de la trama. Y en la capa física ya vemos, lo vemos a nivel de información digital o señales digitales, ¿no? O binarias, ¿no? A nivel de bit, ¿no? Entonces, toda esa información, hasta llegar al host destino, computador destino, es recibido por la capa física en forma de señales digitales o analógicas. La capa de enlace de datos trata de recolectar y darle un significado a esa información, y lo reempaqueta en estos campos. La capa de red, a su vez, hace lo mismo, lo reempaqueta toda la información que obtuvo de la trama de la capa de enlace de datos en sus campos de estudio, como es el encabezado de red y datos, y así va subiendo sucesivamente, ¿no? Entonces, ese es el modo de operación según el modelo OSI, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que entre un host origen y un host destino, no es que solamente la información se origine desde el host origen y llegue directo al host destino. Entre medio de esos dispositivos hay una larga aparición de otros dispositivos, como por ejemplo los routers, switches, etcétera, en el cual solamente van a trabajar hasta la capa de red, ¿no? Por ejemplo, los routers son dispositivos de capa 3 o que trabajan hasta capa 3. Los switches son dispositivos que trabajan hasta capa 2, ¿no?
Y los hub o concentradores son dispositivos que trabajan hasta la capa 1 y capa 2, ¿no? ¿Qué más tenemos? En la asignatura lo que se estudia es el modelo TCP/IP. Es una abstracción del modelo OSI. En realidad el modelo OSI es un modelo que no está en uso actualmente, pero como dije hace un rato, sirve de referencia para fines de estudio. El modelo TCP/IP es el modelo en el cual la Internet trabaja actualmente, ¿no? El modelo TCP simplifica las capas que presenta el modelo OSI, ¿no? Las 7 capas del modelo OSI, en el modelo TCP/IP se simplifica en solamente 4 capas, que son la capa de aplicación, capa de transporte, capa de internet y capa de interfaz de red. El ingeniero González y el ingeniero Monroy suelen dividirlo en 5 capas, en el cual la primera capa, capa de interfaz de red o capa de enlace de datos, están incluidas la capa 1 y capa 2, que son la capa física, ¿no? La capa física y la capa de enlace de datos están incluidas en la primera capa, ¿no? No hay ningún problema, todos se refieren a lo mismo. Entendemos que en la primera capa siempre van a estar la capa de física y la capa de enlace. Lo que sí es importante distinguir, porque en el examen siempre se suele evaluar eso, son los protocolos que trabajan en cada capa, ¿no? Eso siempre hay que tener cuidado y saber ubicar a qué capa pertenece y el objetivo o para qué sirve ese protocolo, ¿no? Esta es una comparación, ¿no? En cómo decía que se abstrae el modelo TCP/IP del modelo OSI. De 7 capas se simplifica en tan solo 4 o 5 capas. Otra forma de verlo, ¿no? Y antes de pasar a la unidad 3, toda la asignatura se reduce en el estudio de todas estas capas, ¿ok? De eso se trata la materia. Por eso es que llevarlo en un semestre o estudiar la teoría así a fondo nos tomaría siglos y siglos, horas y horas, porque es sumamente largo, ¿no? Es sumamente largo. Es por eso que a lo largo del semestre vamos a dedicarnos solo a modelos de exámenes, ¿ok? Pero si quieren o tienen alguna duda en alguna cuestión teórica, coordinamos por el grupo de WhatsApp y lo vemos en alguna auxiliatura, ¿no? En la parte práctica es donde más nos vamos a enfocar porque esa pregunta en los exámenes debemos nosotros aprovechar para ganar puntos, ¿no? En el examen. Yo lo veo siempre las preguntas prácticas como el comodín, porque las teóricas a veces, las preguntas teóricas que suelen venir en los exámenes suelen ser complejas, rebuscadas y a veces pueden perjudicarnos, ¿no? Porque, pucha, la unidad 3 es la capa física. En el grupo SA se llama sistemas de comunicación. En el grupo SB, la unidad 2 como capa física y en el grupo SC como sistemas de comunicación también. En la unidad 3, lo que han llevado o lo que se suele evaluar es todo lo referente a cables que se distinguen en medios guiados y medios no guiados, los conectores, algunas preguntas rebuscadas sobre los conectores de cada tipo de medio guiado,
y las señales y su codificación de dichas señales, ¿no? En la capa física estudia la representación de los bits en el medio de transmisión, estudia también cómo se codifican los datos y la información de control, ¿no? Y también ve lo que son los sistemas de circuitos del receptor y transmisor, ¿no? En los dispositivos de red. Bueno, como habíamos dicho antes, que la estandarización o las normas regidas por los organismos rigen sobre cada capa, y en la capa 1 ya empezamos a ver eso, ¿no? Hay una norma siempre para cada medio guiado, como ser el par trenzado, como ser la fibra óptica, como ser el cable coaxial. Cada tipo de medio guiado está regulado bajo una norma para que los fabricantes puedan trabajar y sean compatibles entre distintos fabricantes, ¿no? Puedan operar sin ningún problema. Veamos. Como decía, los medios de transmisión son entre los más básicos el cable de cobre o cable coaxial, la fibra óptica. Aquí faltó también el par trenzado y también los medios no guiados como ser los medios inalámbricos, ¿no? Aquí también suelen venir muchas preguntas de examen, sobre todo de los medios guiados, par trenzado y fibra óptica. Son muy evaluados en los parciales, en los primeros parciales. La capa física también estudia lo que son la codificación de los datos y la señalización. Componentes físicos que son los medios de transmisión y la codificación y señalización. Eso, ¿cómo se ve reflejado? De esa manera. La señalización, la manera en cómo las señales se representan para cada medio de transmisión físico. Para un cable de cobre son señales eléctricas que se transmiten. Para una fibra se transmiten, las señales se representan bajo pulsos de luz. Y para medios no guiados o medios de transmisión inalámbricos pueden ser señales microondas, ¿no? Bueno, aquí está el cable coaxial, par trenzado y fibra óptica, ¿no? Y los medios no guiados, ondas de radio, microondas e infrarrojo, ¿no? Como decía hace un rato, las normas que rigen para la capa 1 son estas que ven en pantalla, ¿no? Tanto la ISO como la EIA, TIA rigen normas para establecer, por ejemplo, sus conectores, la forma de la estructura del cableado de red, etcétera, etcétera, ¿no? También para la fibra óptica, los conectores RJ45 para el par trenzado, lo regula la ANSI, y la IEEE que regula o norma lo que es el estándar de Ethernet, ¿no? La Ethernet inalámbrica o la LAN inalámbrica y etcétera, como la otra tecnología como es Bluetooth, y seguramente habrán visto Zigbee, que también es otra tecnología inalámbrica. Eso es lo que se habrán visto en la capa física, un poco más detallado en las clases. En la unidad 4 lo que van a ver o están viendo, porque creo que están allí, la unidad 4 es la capa de enlace. En la capa 4 se ve lo que es el estudio de dos estándares muy importantes, que es el Ethernet
y entre ellos unas 2 subcapas denominadas acceso al medio, MAC, control de acceso al medio, que suelen venir preguntas de esta subcapa bastantes, yo he visto bastantes, y de la otra subcapa, enlace lógico, ¿no? Control de enlace lógico LLC, ¿no? En esta unidad se ve a fondo estas subcapas, ¿no? Y las nociones principales de esta capa 2, aquí hay una imagen que nos puede ayudar, es que el enlace lógico, la subcapa de control de enlace lógico, nos ayuda a conectar con la capa superior. ¿Qué sería la capa de red? Otra noción sería que la capa de enlace de datos nos ayuda a poder identificar dispositivos a través de esquemas de direccionamiento, como ser el control de acceso al medio, la dirección MAC, la cual se utiliza para gestionar lo que es la corrección de errores, ¿no? Y poder hacer un control de flujo efectivo entre los dispositivos que se quieran comunicar, ¿no? También aquí vemos o están viendo tal vez lo que son las tramas de cada estándar en el que trabajan, operan la capa de enlace. Generalmente se suele ver tramas para cada estándar. Cada estándar trabaja con una estructura de trama en la cual se pueden ver diferentes campos. Y cada estándar puede ser mejor que la otra en algunos aspectos porque se suelen hacer unas mejoras. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá se puede ver lo que estábamos hablando, las 2 subcapas que trabajan en el nivel de enlace, la MAC y la LLC. La tarjeta de red que tienen los dispositivos físicos, ya sean nuestros ordenadores, nuestros teléfonos o tablets, etcétera, que en el cual donde aquella tarjeta en el cual la subcapa de enlace lógico se encuentra en forma de software instalada en la tarjeta de red. Y la subcapa de acceso al medio, la MAC, suele ser o formar parte de esta tarjeta, ¿no? Desde el punto de vista práctico. Como decía antes del Ethernet, del estándar Ethernet, que es el más usado actualmente, hay otros estándares y cada estándar presenta tiene definida su propia trama con campos específicos para el control de información, control de flujo, control de errores, tamaño para el campo datos, para llevar los datos. Varios protocolos que se va a llevar se va a estudiar, se estudia y se suele evaluar en este nivel o en esta capa de enlace, ¿no? HDLC, el ingeniero González lo estudia bien a fondo. SDLC, LAPB, etcétera, 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 ¿no? Como decía hace un rato, entonces la capa de enlace, en conclusión, estudia lo que es la delimitación de la trama para cada protocolo, estudia cómo se segmenta y en cuántos bloques se segmenta estas tramas en la transmisión de los datos,
cómo los hosts o nodos hacen uso del medio compartido y los dos aspectos muy importantes que siempre, este es lo que siempre viene en el primer parcial, preguntas relacionadas a lo que es el control de flujo y control de errores. Hay diferentes mecanismos para control de flujos y para control de errores, en el cual siempre suele ser unas preguntas de exámenes, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, como decía, los organismos también establecen normas, estándares en la capa 2, así como hemos visto en la capa 1, en la capa 2 también establecen normas para que los fabricantes trabajen, los distintos fabricantes trabajen y sean compatibles, como también exista una interoperabilidad en sus dispositivos, ¿no? En la IEEE ha definido estándares del control de enlace lógico, ha definido el estándar de Ethernet, ha definido el estándar Token Bus, uno más antiguo que otro, y así sucesivamente, ¿no? Definidos por una numeración 802.2, 802.3, eso significa o quiere decir el grupo de estudio de trabajo de esos científicos ingenieros que estandarizaron estas normas, ¿no? Para la infinidad de fabricantes en el mundo de las redes, ¿no? Otro organismo como la I2T estandarizó lo que es el ADCL, el Frame Relay, etcétera, etcétera, ¿no? Otro organismo como la ISO estandarizó lo que es el protocolo HLC y también la MAC, ¿no? Y así sucesivamente pueden haber, hay otros estándares que no vemos en pantalla, pero que se han normalizado, ¿no? Todo está normado y es que gracias a eso podemos gozar de compatibilidad e interoperabilidad, ¿no? Bueno, acá puse la trama que más se dedica tiempo de estudio en esta materia, que es la trama de Ethernet, y en la cual vienen también preguntas de examen teóricas o de selección múltiple. La trama de Ethernet tiene o presenta varios campos, ¿no? Y cada campo tiene una función o objetivo específico, en la cual si nos ponemos a hablar sobre cada campo nos va a tomar horas y horas, ¿no? Así como la Ethernet tiene tiene definida pues su trama mediante campos, todos los demás protocolos que hemos estado viendo también tienen sus propias tramas, ¿no? A veces una mejor que otra por la evolución que se ha tenido, ¿no? Porque con el paso del tiempo siempre han aparecido estándares, ¿no? Estándares o protocolos. De esto también sobre el Ethernet, siguiendo con el Ethernet, suelen venir preguntas en relación a los medios guiados que hacen o que operan con el estándar de Ethernet, como ser el par trenzado, el coaxial y la fibra óptica. He visto que suelen haber preguntas, dado el nombre del medio guiado, cuánto de distancia puede alcanzar, y hay selección múltiple y tienen que escoger la distancia que alcanza, o al revés, cuál es el estándar de Ethernet para tal velocidad, ¿no? De 10 megabits, 100 megabits por segundo, 1000, 10 gigabits, 40 gigabits, y tienen que seleccionar el estándar correcto al que hace referencia, ¿no? Entonces, a veces suele venir una pregunta de esas y hay que tener cuidado con eso también, ¿no? En esta unidad de la capa de enlace también se ve lo que es la segmentación y bloque, ¿no? En donde
se origina por la longitud de las tramas, cuando estas tramas son muy grandes. Entonces, se recurre a segmentarlo o dividirlo en en tramas más pequeñas para que al receptor le llegue la información de forma ordenada. Luego tenemos el uso del medio compartido, en el cual también acá suelen haber preguntas de examen teóricas sobre las técnicas de multiplexación que están ubicadas dentro de la división estática de un canal, las técnicas de contención de acceso al medio que hacen los dispositivos o los protocolos de libre colisión también tienen que ver con los hosts o dispositivos, ¿no? En cómo ellos acceden al medio de transmisión o al canal de transmisión, el cual se dice que es compartido porque muchos dispositivos quieren hacer uso del medio para transmitir su información, ¿no? Entonces, estas dos divisiones se encargan de manejar o estudiar la forma en cómo la información se va a transmitir mediante el canal, ¿no? En el aspecto de multiplexación existen múltiples modos de multiplexación por división de frecuencia, por división de tiempo, etcétera, 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 que en el cual cada uno tiene su definición y si nos ponemos a hablar sobre eso nos pasamos más del tiempo, ¿no? Pero que no hay que descuidar porque yo he visto preguntas de estos tipos de técnicas de multiplexación y hay que estudiarlos, ¿no? A su vez de las técnicas de contención también hay preguntas. El Inge González y el Inge Monroy lo ha preguntado el anterior semestre, según el modelo de parcial que he visto. El llamado acceso múltiple con escucha de portadores y detección de colisiones, que básicamente consiste en el que un host o dispositivo, cuando intenta o en el intento de querer transmitir su información, lo primero que va a hacer es verificar si el medio o el canal está siendo usado o no por algún otro dispositivo. Es decir, hace la escucha del medio de la portadora para poder ver si envía su información o no. Ahora, detección de colisiones hace referencia a que si sucede que en un mismo instante de tiempo una máquina A y otra máquina B quieren transmitir sus datos en un solo instante de tiempo, ocurrirá una colisión. Y cuando eso ocurra, la detección de colisiones se va a activar y lo que va a hacer es detener la transmisión y se va a enviar un mensaje de información hacia todos los dispositivos para informar que ha existido una colisión y esperar un instante de tiempo para poder volver a retransmitir esta información, ¿no? Básicamente de eso se trata este protocolo de CCMA-CD, que suele ser muy evaluado, ¿no?, en las preguntas teóricas. Otro aspecto que, como he dicho antes, el control de flujo es muy evaluado en el primero y en el examen final, y hay que
tomarlo en cuenta siempre, no dejarlo de lado, ¿no? En el control de flujo o control de este flujo de los datos, lo que se hace es detectar los errores y corregirlos, ¿no? Y para eso existen dos técnicas muy usadas, en la cual está el control de flujo mediante parada y espera y el control de flujo mediante ventana deslizante, el cual el control de flujo mediante ventana deslizante también es muy usado, muy preguntado, muy evaluado. Y suelen haber muchas preguntas, o suelen venir preguntando esto, ¿no? A ver, control de errores. Control de errores también suele ser muy preguntado por el ingeniero Monroy. He visto muchas preguntas de control de errores, preguntas teóricas por el ingeniero Monroy en el primer parcial. Así que hay que tomar cuidado con esto, ¿no? ¿Qué más tenemos? Los dispositivos que trabajan en la capa de enlace son los switches, puentes y hubs. Hay que saber identificar, ¿no? Siempre qué dispositivos pertenecen o trabajan en la capa 2, qué dispositivos trabajan en capa 3, capa de red, y qué dispositivos trabajan en la capa física, ¿no? Eso más que todo a la hora de hacer a la hora de analizar las topologías o diagramas de red, ¿no? Y vamos finalizando con la capa de red. ¿Qué van a ver en la capa de red? O si no lo han visto, la vamos a hacer un poquito más rápido. En la capa de red, lo que se van a ver o lo que van a estudiar van a ser el protocolo más famoso de la materia, el protocolo IP, presentado en sus dos versiones, IPv4, IP versión 4, IP versión 6, ¿no? Protocolos de comunicación de la capa 3, el cual su objetivo principal es de permitir que los usuarios finales intercambien información, ¿no? Las 4 operaciones básicas de la capa de red es el direccionamiento entre dispositivos finales, es decir, cada dispositivo va a tener, se le va a asignar o a tener asignado una dirección lógica. Es una dirección, como vemos en pantalla, que va a ser asignada a cada dispositivo. Eso lo vamos a ver en la práctica también y a través del Packet Tracer, el simulador de Packet Tracer, ¿no? Acá, ¿no? Entonces, la capa de red tiene que ver mucho en la práctica porque acá vamos a realizar diferentes diagramas y en el examen suele venir diagramas en el cual ustedes tienen que resolver lo que es el direccionamiento, la asignación de direcciones lógicas a cada dispositivo, como ser host PCs, como ser routers, las interfaces de los routers. Se suele hacer también el subneteo o el subnetting para poder nombrar a las redes junto con todas sus direcciones lógicas. Y por último, el enrutamiento para facilitar el intercambio de los datos entre distintas o diferentes subredes que vemos acá, ¿no? En pantalla. Este es un diseño o un diagrama, una topología de red que no sé si les va a venir en tarea, creo que sí les viene a los en el grupo SA del ingeniero González, sí les viene como tarea.
cuando ya estén estudiando en la capa 3, van a tener este tipo de tarea y en el examen también les va a venir este tipo de pregunta como parte práctica, que usualmente está evaluado en 50 puntos, ¿no? Así que hacer esto o resolver esto te aseguraría 50 puntos en el examen, ¿no? 50 a 35 puntos lo suele evaluar, ¿no? Entonces, como iba diciendo, las 4 operaciones básicas de esta capa de red es el direccionamiento entre los dispositivos, el encapsulamiento, el routing o enrutamiento y el desencapsulamiento, ¿no? Encapsulamiento y desencapsulamiento dependiendo del host origen o el host destino. El host de origen encapsula la información que está mandando al destino y el destino desencapsula la información que está recibiendo, ¿no? Justamente lo que hablamos, encapsulación IP. El segmento que recibimos de la capa de transporte, de la capa 4, la capa 3 encapsula ese segmento en 2 campos llamados encabezado IP y el campo datos. ¿Ok? El encabezado IP, a su vez, internamente tiene un montón de campos en el cual los van a estudiar en sus clases teóricas con los docentes. Cada campo los van a evaluar también en los exámenes. Esto más que todo es evaluar en el segundo parcial. Y que es hay que tener también, hay que dedicarle tiempo a estudiar esta capa 3 porque es la más evaluada, tanto en el segundo parcial como en el final, y que también tiene relación con la parte práctica, ¿no? El paquete IP, donde es evaluado, donde es operado, opera en dispositivos de la capa 3, ¿no? En dispositivos de la capa 3, como suelen ser los routers, estos dispositivos que estoy señalando, ¿no? Los paquetes IP operan en estos tipos de dispositivos. El direccionamiento IP no cambia de origen a destino. Eso quiere decir que cada dirección lógica va a ser única para cada dispositivo, no va a cambiar. Así como también su dirección MAC, ¿no? Si dos dispositivos tienen una dirección IP, con la misma dirección IP, entonces eso estaría erróneo, no debe ser así, eso es incorrecto. Cada PC, cada dispositivo suele asignarse una dirección IP, la cual no debe ser repetida en otro dispositivo, ¿ok? Como podemos ver acá, ¿no? A ver, ¿qué más? Las características del protocolo IP es que está orientado sin conexión, es decir, que no necesita que el host y el destino establezcan una conexión, establezcan una relación en tiempo real, una conexión en tiempo real. Simplemente el host destino puede enviar el paquete y la que se encarga de transportar ese paquete es la capa superior de transporte, ¿no? Se dice que es de servicio mínimo porque generalmente o típicamente no se encarga de vigilar o controlar los errores que suelen haber o el desborde de información que puede haber en relación al flujo de la información que se está transportando. El control del flujo y el control de errores, quien se encarga de aquello es la capa de transporte. La capa IP solamente se
encarga de enviar el paquete, ¿no? Sin preocuparse de estos aspectos, ¿no? Como hemos dicho hace un ratito, el protocolo IP no establece ninguna conexión con el destino antes de enviar el paquete. No es necesario sincronizar o recibir una confirmación por parte del destino hacia el origen. El destino en algún momento recibirá el paquete cuando llegue sin ninguna notificación previa, ¿no? De todo esto se encarga el protocolo de transporte. Veamos lo que acabamos de decir, ¿no? El protocolo IP hace uso de el modelo de best effort o mejor esfuerzo, ¿no? Por eso se dice que IP no garantiza la entrega del paquete. Quien lo garantiza es el protocolo, los protocolos de la capa de transporte. El protocolo IP, en base a que no se preocupa de que el paquete llegue a destino, reduce la sobrecarga, ¿no? Y tampoco ejecuta algún mecanismo para una retransmisión de datos en caso de que el destino no lo reciba, ¿no? El protocolo IP no espera reconocimientos, es decir, no espera reconfirmaciones de que el destino recibió el paquete con éxito. Y el protocolo IP no sabe, no puede enterarse si el otro dispositivo está en funcionamiento o si recibió, como dije hace un momento, exitosamente el paquete, ¿no?, que le mandaron. A ver, ¿qué más? Y así, a medida que vamos avanzando la capa de red, es de más o menos sobre esto van a ir viendo y estudiando a medida que pasen los temas, ¿no?, en las clases. A ver, en el protocolo IP, dijimos que tiene dos versiones. El más estudiado o el más usado actualmente es el protocolo IP, presenta un paquete, ¿no?, en el cual tiene dos campos, uno que es el encabezado de paquetes. Y como dije, el encabezado de paquetes tiene un montón de campos para estudiar, cada uno con sus funciones y objetivos, y tienen siempre una razón por la cual están ahí. Eso es lo que van a ver a medida que pasan las clases. Suelen haber preguntas del encabezado del paquete IPv4, muchas, ¿no? Y también en IPv6 no lo suelen avanzar, y en el examen tampoco no suele ser evaluado. Creo que Monroy hace alguna pregunta del ingeniero Monroy hace alguna pregunta del paquete de IP versión 6, pero no, creo que no le he visto hacer. Solo cuando es triple a veces suele entrar. A ver, ¿qué más? Algo que pueda servir de referencia. El enrutamiento es la segunda parte de la capa de red, muy importante y muy evaluada, en la cual el host, gracias al enrutamiento, va a saber la ruta por la cual va a enviar el paquete al destino, ¿no? También al enrutamiento se le suele llamar, cuando quieran estudiar o buscar en la internet, encaminamiento, enrutamiento o encaminamiento.
Para el enrutamiento suelen haber un término muy importante, lo que es el gateway o puerta de enlace. ¿Ok? La característica de una puerta de enlace es que se le debe asignar una dirección IP en el mismo rango del resto de la red que queremos diseñar. Esta puerta de enlace puede aceptar datos de la red y también es capaz de reenviar el tráfico fuera de dicha red. Y por último, esta puerta de enlace puede enrutarse a otras redes. ¿Cómo podemos identificar una puerta de enlace en un diagrama? Y ojo con esto, y por favor aquí atención, ya sé que todavía no les ha tocado este tema, pero mucha gente, hasta redes 2, suele olvidar o a veces confundirse con al distinguir que es una puerta de enlace. La puerta de enlace se ubica en un diagrama como aquella interfaz de un router que está mirando hacia la red. Yo lo digo así, ¿no? Que está mirando hacia la red, hacia la subred en este caso, o que está al frente de una subred. Por ejemplo, a ver, puedo hacer zoom acá. La puerta de enlace en la subred que estoy señalando, de la subred Los Pozos, es esta interfaz de acá. Esta es la puerta de enlace, ¿ok? Ay, no te creo, pensé que estaba mostrando la otra diapositiva. Uy, uy, uy. Geológica, la famosa dirección. El enrutamiento es otro aspecto muy importante en esta capa. Después, el protocolo IPv4 tiene unos campos en los que son datos y el encabezado. El encabezado presenta otros subcampos, cual tiene su razón de ser o un distinto funcionamiento o funcionamiento para el cual están ubicados. Luego estábamos hablando del enrutamiento, que sirve básicamente en el cual el host puede enviar su paquete a través de una ruta, ¿no? ¿Cómo envía su paquete? A través de una ruta, y cómo debe, o dónde están ubicadas esas rutas, o quién se encarga del enrutamiento, son los dispositivos llamados routers, ¿no? Los routers manejan una tabla de enrutamiento en el cual van a estar las rutas que llevan desde una subred hacia distintas subredes destino. En esa tabla de enrutamiento van a estar las diferentes direcciones de red de esas subredes, ¿no? Esto en la práctica se va a ver mucho. Lo van a estudiar también en las clases, ¿no? Aquí está, por ejemplo, podemos ver una tabla de enrutamiento de un router, ¿no? El enrutamiento puede haber, o puede ser estático y dinámico. Eso también, enrutamiento estático y enrutamiento dinámico. Lo vamos a ver también poco a poco durante el semestre. Y es la cual donde nosotros debemos aprovechar para ganar puntos en la parte práctica, ¿no? Sobre todo en el segundo parcial y en el final. Siempre viene esto en las 3 materias, si no me equivoco. Perdón, en los 3 grupos. En los 3 grupos, ¿no? Decía que estos son los diagramas que van a ver tanto con el ingeniero González y con el ingeniero Pia Gómez. Con el ingeniero Monroy
Él suele evaluar solamente la parte de asignación de direcciones, lo que es subnetting, pero me dijo el ingeniero Monroy, que al final del semestre o cuando se lleven, sí, pues al final del semestre, que disponga de una clase para ir al laboratorio 123 a practicar este tipo de ejercicios o prácticas con dispositivos físicos reales. En el laboratorio 123 hay routers y switches. Y cuando ustedes lleven sus laptops y el medio guiado, el cable par trenzado entre su subclasificación UTP, vamos a hacer las conexiones, el enrutamiento y el direccionamiento pues como diríamos en la vida real, ¿no? Por todo esto con el fin de que, porque les va a servir para redes 2. En redes 2 las tareas que se dan es de eso, ¿no? Hacer todo esto pero con dispositivos reales, ¿no? Esto es una simulación, pero en dispositivos reales se ve casi de manera similar, ¿no? ¿Qué más? Sí, eso era la unidad 5, la capa de red. Y por último, la capa de transporte, que es la última capa en donde en los tres grupos suele ser muy evaluada. La capa de transporte de datos. En esta capa de transporte de datos es la que se encarga de comunicar el paquete IP, el paquete de la capa de red, desencapsular el paquete y llevarlo a las aplicaciones para mostrarle a los usuarios, ¿no? En otras palabras, es el enlace entre las capas de aplicación y las capas inferiores, ¿no? Que se encargan de la transmisión, ¿no? Todo a través de la capa de red, ¿no? Que es su capa inferior. En la capa de transporte, los aspectos o funciones más importantes es que se encarga del seguimiento de conversaciones individuales, se encarga de la segmentación. La unidad de datos del protocolo de transporte o de la capa de transporte se denomina segmento, así que este término se va a manejar mucho en esta capa. ¿Qué se suele hacer? Se suele segmentar los datos y rearmarlos desde origen hacia destino. Se le agrega, la capa de transporte agrega una información de encabezado. También se encarga de identificar, de separar y administrar múltiples conversaciones o segmentos. Y por último, utiliza la segmentación y la multiplexación para permitir diferentes conversaciones de comunicación que se puedan intercalar en una misma red, ¿no? Como hemos visto anteriormente, el protocolo IP no especifica, no esclarece, no se encarga de la manera en cómo se va a llevar a cabo el envío o el transporte de los paquetes. Pues los protocolos de esta capa de transportes van a encargarse de eso, ¿no? De cómo van a velar por cómo los mensajes se van a transferir entre los usuarios o los hosts. Origen-destino. También van a ser responsables de administrar los requisitos de fiabilidad de una conversación a través de los controles de flujo y los controles de errores, ¿no? IP no se preocupa por eso, pero quien se preocupa por eso son los protocolos de transporte. Es conocer TCP y UDP. Y estos dos protocolos, TCP y UDP, suelen tener algunas diferencias. A ver, y eso es lo que también van a llevar muy a fondo, y también en los exámenes teóricos, en las partes teóricas son también muy, suelen venir muchas preguntas sobre esos protocolos, ¿no? TCP, a diferencia de UDP,
provee seguridad y confiabilidad, así como también el control de flujo para operaciones de transporte protocolo TCP. Este protocolo enumera, rastrea, etiquetas los segmentos de datos transmitidos hacia un host destino desde alguna aplicación específica. Se encarga de confirmar los datos recibidos, es decir, recibe una confirmación o un mensaje si el paquete, desde el destino, si el paquete llegó bien o llegó con errores. En caso haya llegado con errores, el TCP se encarga de volver a transmitir la información o el paquete no reconocido después de un cierto periodo de tiempo. Cuando dije que TCP etiqueta los segmentos o los datos, eso es para ayudar a mantener una secuencia en caso de que puedan llegar en un orden incorrecto. Es decir, que el origen envía paquetes enumerados, etiquetados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos, ¿no? Paquete 1, paquete 2, paquete 3, y el host recibe, en primer lugar le llega un paquete con etiqueta número 5, en vez de que le llegue la etiqueta número 1, el destino, gracias al protocolo TCP, se encarga de reordenar todos los paquetes a medida que va llegando, ¿no? No importa si llega el último paquete de toda la información o el primer paquete, ¿no? Y por último, envía datos a una velocidad eficiente, ¿no? Que sea aceptable por el receptor. Esto tiene que ver con el control de flujo. Tal caso en que el emisor o el origen no desborde de información la tasa de buffer o recepción de los datos del destino o receptor. Porque puede ser que el emisor tenga un ancho de banda grande, una tasa de transmisión superior a la del emisor, y el receptor no pueda contener todo ese gran flujo de información. Entonces es aquí donde TCP se encarga de mantener y controlar ese flujo de información de tal manera que el receptor no lo rebasen, ¿no? Con la información, de tal manera que no pierdan los paquetes, ¿no? De eso se caracteriza TCP básicamente, ¿no? Y en cambio el protocolo UDP es todo lo contrario, y pues solamente suele ser usado en aplicaciones específicas o adecuadas cuando se necesita una transmisión de datos muy rápida, ¿no? Más que todo, esto se aplica en la transmisión de videos en vivo, el streaming, los juegos en línea, en el cual los datos o los paquetes necesitan ser transmitidos muy rápidamente, ¿no? En forma muy rápida, ¿no? Sin importar de que se puedan perder los paquetes, porque, por ejemplo, si tenemos en el ejemplo de un caso de streaming, cuando estamos viendo una transmisión de un partido, por ejemplo, un concierto o una transmisión de algún evento en vivo, el protocolo UDP es el encargado de trabajar en ese tipo de aplicaciones, porque se caracterizan por llevar el paquete a velocidades más altas que la del protocolo TCP, ¿no? Se dice que este protocolo es un protocolo sin conexión y que se caracteriza por que la entrega de los paquetes la hace en el modo de mejor esfuerzo.
ya que evita el reconocimiento de los datos que se van a recibir en el destino. Como decía en el ejemplo del streaming, para el protocolo UDP, es utilizado para aplicaciones de solicitud y respuesta donde los datos son mínimos y la retransmisión se puede hacer rápidamente, ¿no? Y así podemos ver varias características de tanto de TCP y UDP, y las preguntas teóricas suelen ser siempre sobre las diferencias de estos dos protocolos, ¿no? Debemos ver en qué se diferencian ambos protocolos. Debemos ver sus características porque eso siempre preguntan. TCP, al igual que UDP, tienen su segmento está dividido en algunos campos, en las cuales también a veces suelen venir preguntas teóricas. Cada campo tiene un objetivo o función. Y así como también TCP trabaja con distintas, o está asociada a distintas protocolos de aplicación. ¿Cómo puede ser HTTP? TCP trabaja con HTTP, con FTP, con SSH y con SMTP, ¿no? Con el protocolo de servicio web, con el protocolo de SSH para manejar una terminal vía remota, o el protocolo de transmisión de archivos, FTP, y el SMTP, que ahorita no recuerdo en qué se consistía este protocolo, ¿no? Pero ya lo vamos a estar estudiando porque suele ser preguntado también en preguntas teóricas, ¿no? Al igual, UDP tiene y presenta distintos campos para estudiar. Los campos del protocolo UDP son menores que el de TCP. Y también UDP trabaja con distintos protocolos de aplicación. Y como decía, ¿no? El ejemplo del streaming, UDP es utilizado en aplicaciones de video multimedia, en vivo, en aplicaciones con solicitudes y respuestas simples, por ejemplo, el protocolo DNS y el protocolo de HCP, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí también van a ver el término números de puerto, en el cual este aspecto es muy visto tanto en los exámenes como también en redes 2. En redes 2. También los sockets, el ingeniero González dedica una o dos clases para este tema de sockets. Y el tiempo se nos va. Hay un montón de teoría en esta capa de transporte, ¿no? Entonces, así, a medida que van avanzando, vamos a ir viendo los modelos de examen en cada clase, porque lo que nos interesa es los modelos de examen, ¿no? Entonces, la próxima vez que nos reunamos, vamos a ir directo a los modelos de exámenes. Para los 3 grupos, si no me equivoco, para el ingeniero González y el ingeniero Monroy sí he conseguido algunos modelos, y me gustaría si me pueden enviar otros modelos que consigan también al grupo durante la semana, para así verlos y llevarlos el próximo sábado.
con el ingeniero Villagómez no sé si tengo modelos, voy a buscar. Si alguien tuviera o conociera también, no, si me lo pasa nomás al grupo de WhatsApp. Y pues sí, de eso se trata toda la materia, ¿no? El estudio de todas las capas, ¿no? Así que hay harto que ver. Ah, ¿alguna duda, alguna curiosidad? Hola. Bueno, entonces, el otro sábado vamos a ir directo a modelos de exámenes, así que en caso de que quieran estudiar alguna parte de teoría en cuestión, me avisan, me dicen por WhatsApp, porque como verán, esta materia, la asignatura, la parte teórica es bastante, y si nos ponemos a leer, a avanzar, a todos y cada una de los temas teóricos, vamos a necesitar mucho tiempo, y tiempo es lo que no tenemos, ¿no? Es poco el tiempo que se ha asignado. Y entonces vamos a ir directo a los modelos de exámenes desde los últimos semestres hacia atrás. Y, y en eso nomás va a consistir, ¿no? Todo el semestre. Bueno, eso sería todo por hoy. ¿Alguna duda?